que estaba hablando con el profesor Fabián y entonces lo del último, en el último examen, sí vamos a ver lo que es gravitación, pero no se va a evaluar. Entonces, eh, en el examen final saldría hasta, vamos a ver cuáles son los temas. Perdón. Tendríamos para el examen final sería sistemas de partículas con centro de masa, momento lineal, colisiones, dinámica rotacional, equilibrio estático y momento angular. Y bueno, son esos. Igual es un montón, pero por lo menos es uno menos. Uno menos de qué preocuparse, porque sí está pesado, es mucha la materia que tenemos para el tiempo que tuvimos. Ok, bueno, vamos a empezar. El día de hoy era poquito lo que nos quedaba de ver de la teoría. Entonces voy a mencionar un par de cosas de la teoría y después lo que vamos a hacer es hacer ejercicios, hacer algunos ejercicios. ¿Alguno tiene alguna pregunta de la materia? En consulta me preguntaron eh, de centros de masa. Después podemos hacer otros ejercicios después de hacer lo de colisiones. Podemos echarle un vistazo de nuevo a lo del centro de masa, ¿verdad? La pregunta iba más a si era necesario hacer integrales dobles para el examen. No, para el examen no va a ser necesario integrales dobles. Siempre se puede parametrizar de alguna forma, pero hay que aprender a hacerlo bien y eso ocupa un poco de práctica. Entonces, ese tipo de problemas no van a estar en el examen. O sea, no hay nada que requiera una integral doble en el examen. ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Bueno, entonces vamos a empezar. El tema de hoy es, bueno, vamos a seguir con con colisiones, entonces vamos a ver colisiones perfectamente inelásticas. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que básicamente en estas colisiones las partículas quedan unidas. Y eso, en términos de información, lo que significa es esto, que la velocidad inicial es igual de las dos partículas es igual y que las dos se mueven a la velocidad del centro de masas. Entonces las dos partículas quedan adheridas y se mueven, por lo tanto, con la misma velocidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos objetos que se mueven con una velocidad V1, entonces el momento es m V1 inicial, más la otra es m V2, el momento y la velocidad inicial. Entonces al final eso tiene que ser igual a la suma de las dos masas por la velocidad del centro de masas. Entonces esta es la condición que necesitamos acordarnos, qué es lo que significa colisión perfectamente inelástica. Colisiones elásticas significan que la energía total se conserva, la energía mecánica se conserva. Y entonces esa es otra pieza de información. Entonces en colisiones elásticas, las energías se conservan. En términos prácticos, esto lo que significa es que yo voy a tener dos ecuaciones. Entonces voy a tener esta de acá, que es
la conservación de la energía cinética, básicamente, y esta de acá, que es la conservación del momento. Obviamente estos casos aplican, ¿verdad? A los casos en los que no tenemos fuerzas externas, solo las fuerzas internas son las que pueden estar. Aquí entonces lo que hay que notar es que, por ejemplo, esta de acá se puede escribir de esta forma. Vean que este término es una resta de cuadrados. Entonces yo lo puedo separar en dos términos, uno con el menos y otro con el más. Y lo mismo hago con este término de acá. Entonces lo separo en uno con el menos y uno con el más. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Y esta otra ecuación, que es la de la conservación del momento, también la puedo reescribir de alguna forma. Entonces yo puedo tomar, vamos a ver, este de acá. Vámonos así. Bueno, voy a hacerlo al revés más bien. Voy a agarrar este de acá y yo lo voy a pasar para este lado. Y voy a agarrar este de acá y lo paso para este otro lado. Entonces ven que entonces me va a quedar acá la masa 2 por la velocidad final menos la masa 2 por la velocidad 2 final menos la velocidad 2 inicial. Y del lado izquierdo me va a quedar esta otra. La ventaja de esto, voy a borrar para que no queden todas estas rayas por aquí. La ventaja de esto es que entonces vean que digamos yo tengo esta de acá y la tengo acá también. Y esta de acá, bueno, inclusive con la masa, las tengo aquí. Entonces yo puedo dividir las ecuaciones. Obviamente yo divido esta que se me va a cancelar completamente, la 2. Entonces yo agarro la ecuación 1 y la divido entre la ecuación 2. Y a partir de ahí puedo obtener una relación para las velocidades de la partícula 2 a la partícula 1, que es esta. Que es esta de acá. Que básicamente lo que nos dice es que vean que la velocidad, el cambio de la velocidad de la partícula 2, bueno, el cambio de la diferencia de velocidades finales de las partículas tiene que ser igual a la diferencia de las velocidades iniciales, pero con signo opuesto. Y esto es para cuando la conservación es perfecta, cuando la colisión es perfectamente elástica, que no se pierde nada de energía. Vamos a ver. Que dice que la velocidad... Ok, la pregunta del quiz, podemos verla. Vamos a ver. Hagamos una cosa, hagamos la pregunta del quiz después del receso, por si alguien más va a hacer el quiz. A mí me había dado que era 1.5, de 0.5, un medio, que era la opción que tenía. Pero, ok, si dividimos las dos, entonces obtenemos esto, tenemos una relación entre las dos velocidades. ¿Qué significa eso? Vean que básicamente, bueno, en la práctica, si yo tengo que resolver un problema de estos, yo tengo dos opciones. Uno, utilizar esta directamente. Vean que de aquí yo puedo resolver y obtener, despejar una de las velocidades, la que me convenga.
Entonces es conveniente utilizar esta que ya está. Si uno no sabe, entonces uno tiene que devolverse y hacer, hacer la derivación a partir de esta y esta, que es muchísimo más trabajo, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo presente, y lo que hay que tener presente es muy importante es que esta aplica solo para colisiones elásticas, perfectamente elásticas, ¿verdad? Si ese no es el caso, entonces yo no la puedo aplicar. Entonces acuérdense de ponerle la condición, ¿verdad? Cuando la van a anotar en el formulario, anoten la condición para que no se les olvide y no la utilicen cuando no corresponde. Para las colisiones en 3D, aquí no voy a comentar mucho porque fue básicamente lo que yo les había dicho, que estas ecuaciones son básicamente 3 ecuaciones. Entonces, ¿qué hago? Yo escribo una para X, una para Y y una para Z. Entonces yo resuelvo para cada uno. La relación que van a tener con ellas es que, por ejemplo, vean que el V1X, por ejemplo, es un V coseno de un ángulo, digamos, el V2X es igual al V seno de un ángulo, y así sucesivamente. No es necesario resolver algo tan complejo para el examen. O sea, como tener 3 sistemas de ecuaciones, o sea, tener 3 ecuaciones va a ser mucho, digamos, como mucho trabajo. Entonces, las opciones que yo tengo es mover el sistema para que me queden las dos partículas alineadas, si van a chocar. Digamos, si las dos partículas van así en el espacio, entonces yo siempre puedo poner el sistema de coordenadas paralelo a ellas para evitarme trabajo. Entonces, esa es una de las opciones. Cuando son 2 dimensiones, generalmente uno no se quita el tiro y tiene que hacer las 2, pero para 3, para 3 no es, digamos que no lo vamos a hacer ahorita porque es un poquito más complicado, pero sí lo tienen que saber. Entonces, es básicamente un poco más de álgebra, pero el principio es el mismo. Y como no hemos tenido casi que nada de demostraciones, entonces me encontré este video que está vacilón, que es de un astronauta que tiene un videoblog y hace unas ilustraciones. Entonces lo voy a poner. Vamos a ver si efectivamente se ve. Remain the same all the time. Momentum is equal to mass times velocity, even if you have multiple objects going at different speeds. For example, the total momentum of the system before and after the collision will remain constant. So, for example, these two balls, which in this case happen to be of equal mass, whether one of them is moving, it causes the other to move. Both moving and collide and move off in different directions. Bueno, básicamente lo que el astronauta dice es que en colisiones el momento lineal se conserva, entonces es el mismo antes y después de la colisión. La ventaja de hacerlo aquí, como lo hacen en el espacio, es que no tenemos fricción y no tenemos ninguna otra fuerza externa. Entonces, obviamente, en este caso se va a conservar el momento lineal. So, for example, if this had a velocity of 0, that had a velocity of 1, the first one might impart some of its momentum onto the second, but the total between the two remains the same. And that remains the same whether one remains still and the other comes to collide with it, or whether they're colliding with each other. It even works, in this case I put Velcro, it even works if these two stick together. The total momentum remains the same. Y esa era la otra parte que quería que vieran. Este último caso es el caso de básicamente como una colisión perfectamente, bueno, digamos inelástica, en el sentido de que las dos partículas ve que se adhieren y se mueven las dos juntas. En ese caso ya el momento, la velocidad de las dos es la misma del centro de masas.
Algo que de repente ustedes han notado también es que, por ejemplo, cuando yo tiro una bola por acá, a veces la otra bola choca con otra bola, esta se queda quieta y esta sale con el otro momento. Esto depende de las masas relativas, ¿verdad? Si las dos son iguales, generalmente lo que va a pasar es que esta de acá le transmite todo el momento a esta y empieza a moverse para acá. Digamos, si esta es M y esta de acá es M. Si una de las dos es más masiva o más grande o más pesada, no tiene, digamos que esta, entonces usualmente lo que sucede es que esta de acá va a rebotar, ¿verdad? Entonces, eh, la de menor masa se mueve en sentido contrario y la de mayor masa se mueve en esta dirección con un momento. La suma del momento lineal de las dos tiene que ser igual. Termina siendo exactamente igual. Eh, esta colisión en la que yo les decía, digamos, si yo tengo de masa M y chocan de frente, o bueno, o esta choca a esta, entonces el momento se transfiere y esta otra se mueve. Si las dos chocan de frente, entonces obviamente lo que pasa es que rebotan y las dos se mueven en direcciones opuestas. Y si una es muy masiva, como este es el caso, entonces la bola rebota. Este tipo de, digamos, de colisiones o interacciones es las que ve uno, bueno, las que se ven a veces en colisionadores. Por ejemplo, uno puede pensar que esto sea un protón. El protón, eh, no me acuerdo cuál es la masa en kilogramos, pero el protón es como 1000 veces más pesado eh, que la masa del electrón. Vamos a ver, me parece que anda por ahí. Entonces, si uno tiene un electrón y usted lo lanza a colisionar con un protón, entonces lo que va a pasar es que al final el electrón se mueve en dirección contraria, el protón en teoría se va a mover, pero se va a mover muy poco, porque como es tan pesado, aunque el electrón venga muy rápido, es muy poco al ser tan masivo, es muy poco el momento que le puede impartir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno pensara en que la masa que el electrón le transfiere todo el momento al protón, tendríamos que la masa, el momento final, perdón, el momento inicial sería la masa del electrón por la velocidad del electrón. Y el momento final sería la masa del protón por la velocidad del protón. Entonces, suponiendo que solo el protón se va a terminar moviendo después, entonces, por conservación del momento lineal, las dos deberían ser iguales, por ejemplo. En ese caso, no es que así sucede, es un caso hipotético. Entonces, de aquí uno ve que básicamente la velocidad del protón va a ser la velocidad del electrón, la masa del electrón entre la masa del protón. Y como esto es como 1000 veces, eso quiere decir que la velocidad del electrón es como 1000 veces más pequeña. Entonces en la práctica uno dice que básicamente las partículas pesadas o muy pesadas en un choque básicamente no se mueven en comparación con la velocidad, digamos, de la otra partícula. Ok, esto es como más para irles dando una idea de cómo puede hacer uno para tener una idea de qué de qué va a suceder en el choque, ¿verdad? Eh, todo esto siempre que vayan a resolver problemas, traten de pensarlo con eh, cómo sería en la práctica, ¿verdad? Perfectamente para el examen pueden tener dos bolas ahí a la par y pueden hacer un experimento de un choque a ver qué pasa, para ustedes tener una idea de qué es qué es lo que puede pasar. Entonces pueden tener, no sé, dos bolinchas o
un par de bolas o carrillos de masas iguales o masas diferentes y pueden hacer un par de experimentos a ver qué pasa, por lo menos para tener una idea más clara de qué es lo que sucede realmente y ver si el resultado que ustedes tienen tiene sentido. Si, por ejemplo, en el examen fuera, como les digo, una partícula más pesada y una más liviana, y ustedes no se acuerdan de qué es lo que sucede, entonces, ¿qué hago yo? Voy a agarro una bolilla pequeña, agarro una bola más grande, la tiro y voy a ver qué pasa. Si el resultado de mi problema me dice que las dos se mueven en la misma dirección, pero yo lo hice en la casa experimentalmente y no me dio, entonces ya sabemos que la respuesta tiene que estar mala, porque lo que nosotros hacemos tiene que ser capaz de describir todos esos fenómenos. Entonces, para que lo tengan en mente, vean que esto no es tan complicado hacer un pequeño experimento así bastante rápido. Entonces, por lo menos para darse cuenta si lo que uno encuentra es correcto o no es correcto. Ok, ahora sí, vamos a empezar entonces a hacer ejercicios. Bueno, ¿alguna pregunta antes de continuar? Vamos a hacer este ejercicio que es del Tipler. Ah, bueno, ya actualicé los ejercicios de la lista en el Tipler, ¿verdad? Para que eh, del capítulo, lo que es de sistemas de partículas y centro de masa, son del capítulo 8, y lo mismo con eh, con esta parte de momento lineal, también es del capítulo 8. Busqué ejercicios también en este otro libro que tenía, el libro 2, pero no vi nada como que tuviera así como un buen nivel. Este tiene problemas interesantes, entonces vamos a hacer un par. Bueno, vamos a hacer varios. Eh, entonces, en el primer ejercicio nos piden demostrar que en una colisión elástica, en una dimensión, si la masa y la velocidad del objeto son m1 y v1i, y la masa y la velocidad del objeto son m2 y v2i, entonces las velocidades finales, v1f y v2f, vienen dadas por estas dos fórmulas. Ok, entonces nos dicen colisión elástica, eso significa que la energía se conserva. Eso es lo que significa esta parte en celeste y eso es lo que yo tengo que ver cuando yo estoy leyendo. Entonces, apenas veo eso, yo lo que tengo que pensar es esto: conservación de la energía. Conservación de la energía, tenemos dos partículas y eso lo que significa es entonces que tengo que la masa 1 por la velocidad final 1 al cuadrado entre 2 más la masa 2 por la velocidad 2f al cuadrado entre 2 tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 inicial a la masa, perdón, al cuadrado dividido entre 2 más la masa 2 por la velocidad 1 inicial entre 2. Y aquí voy a escribir algo más para evitar que nos vayamos a confundir. La energía se conserva. Profe, perdón, ahí le faltó un cuadrado en la última velocidad. Gracias. Se conserva así si no hay fuerzas externas, ¿verdad? Entonces voy a poner eso ahí porque también es importante estar acordándonos de cuándo, ¿verdad? Y tener en las fórmulas y saber cuándo. Entonces, esta es esta de acá, conservación de la energía cinética. Lo otro que, bueno, lo otro que tenemos es que también si el momento lineal se conserva si no actúan fuerzas externas.
Entonces la masa de la partícula 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual a la masa de la partícula 2 por la velocidad final 2. Y eso tiene que ser igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad inicial 1 más la masa de la partícula 2 por la velocidad 2 inicial. Entonces, y esta es la conservación del momento. Esto es conservación del momento lineal. Ahora les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver qué se me dijo. Entonces, vean que yo tengo, vean las dos fórmulas. Yo tengo masa de la partícula 1 y velocidad de la partícula 1 en las dos, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta. ¿Importa si yo etiqueto una masa como M1 o M2 en el sentido de que, digamos, ¿qué pasa si yo veo estas fórmulas? ¿Qué pasa si yo les cambio nombre a las variables? Yo me confundo y las etiqueto al revés. ¿Qué pasa? Entonces, ¿importará eso sí o no? Profe, se refiere como a que usted use el valor de M1 en M2 o así. Que les cambie el nombre. Digamos que yo tengo, digamos que la 1 es una bola de color rojo y la 2 es una bola de color azul. Entonces a la roja le pongo el 1 y a la azul le pongo el 2 y escribo las fórmulas. ¿Qué pasa si yo digo, no, pero yo quiero que la azul sea la 2 y la 1 sea la roja? Y vea que ni siquiera estoy pensando en las velocidades, o sea, si hay una diferencia a la hora de resolver el problema porque las dos velocidades no necesariamente están en la misma dirección. Pero en términos de estas ecuaciones, realmente importa si yo pongo, o sea, si yo les cambio el nombre, cambia algo. Les voy a dar un par de segundos más para que lo piensen. Bueno, vamos así para seguir. Vamos a ver compartir los resultados. Ok, bueno, la respuesta es en realidad que no. No importa qué etiqueta le ponga, las ecuaciones se ven exactamente igual. Tienen lo que se llama una simetría. Yo puedo cambiar el 1 y el 2 y las ecuaciones se ven exactamente igual. ¿Por qué les comento esto? Bueno, es algo que uno puede aprovechar en muchas ocasiones para, evitar trabajo. Entonces, uno utiliza la simetría para hacer solo la mitad del trabajo. Si yo encuentro la solución para una, entonces posiblemente yo puedo cambiar las etiquetas y encuentro la solución para dos. Entonces vean, les voy a dejar aquí para que vean un momento. Miren, ¿qué pasa si yo cambio las etiquetas? Échenle un ojo a eso. Y denme un segundito nada más.
Ok. Bueno, vieron que si le pusieron atención un momento, se darán cuenta que cambiar el 1 y el 2 da el mismo resultado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a resolver una y la otra la encontramos dándole la vuelta. Entonces la idea, lo que yo quería que vieran es que en muchos casos ustedes se pueden evitar ese trabajo. Entonces piensen en esas cosas. Aquí podemos utilizar, vean que este es un choque perfectamente elástico, entonces podemos utilizar lo que habíamos encontrado, que la velocidad 2 final menos el cambio de la velocidad 1 final es igual a menos la velocidad 2 inicial menos la velocidad 1 inicial, ¿verdad? Como o sea, yo puedo buscar varias formas de resolver, pero una de las formas más sencillas, si uno ve estas ecuaciones, ven que yo quiero estas, ¿verdad? Tengo que resolver estas dos ecuaciones en términos de las otras dos. Entonces, algo que yo puedo hacer, bueno, ven que para para la primera de acá, en esta, la V2F no aparece. Eso significa que yo me la tengo que eliminar de las dos variables, de las ecuaciones. Entonces yo puedo empezar despejando una de ellas, encontrando esa en términos de las otras variables y sustituyendo. Entonces yo lo que voy a hacer es que de aquí voy a despejar la V2F, que va a quedar V2F es igual a V1F. Este que está negativo pasa a positivo. Y luego me queda más V1I menos V2I. De las dos ecuaciones, ¿cuál escojo yo? ¿Escojo primero la del momento o escojo la de la energía? Bueno, cuando se encuentra esta condición de acá, cuando se encuentra esta condición, ya se consideró la energía, la conservación de la energía. Entonces, en cierto sentido, ya esa ecuación se utilizó, no nos va a brindar nada más. Yo puedo utilizar o esa o utilizar la otra de momento. Pero si yo veo la de momento, ya que la ventaja de la de momento es que no tiene potencias. Entonces, si yo utilizo la de momento, en teoría debería ser más fácil porque no tengo que elevar ni no tengo que sacar raíces. Entonces yo escogería esa, en este caso. Entonces lo que hago es sustituir. Y aquí tengo que sustituir, vamos a ver. Aquí. Vamos a sustituir esta de acá, vamos a sustituirla aquí. En esta de acá. Entonces nos va a quedar que, vamos a ver, la masa por la velocidad 1, la masa 1 por la velocidad final 1 es igual a la, perdón, más la masa 2 por la velocidad final 2, que va a ser V1F más V1I menos V2I. Esto tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. De aquí yo veo que puedo, estas dos las puedo agrupar y las otras las paso para el otro lado. Entonces voy a primero agrupar de este lado M1 más M2 por la velocidad 1 final y del otro lado entonces simplemente paso todos los términos. Entonces me va a quedar este M2 por V1I y con el 2i me van a pasar al otro lado, entonces me va a quedar M2 V1F negativo más M2 V2I más M1 V1I más M2 V2I. Profe, Y esto no es lo que quería hacer. Sí, porque quedó M2 V1F, si el V1F ya se lo había mantenido al otro lado de la igualdad. porque esa es la gracia de sustituir. Vea que yo tenía esto de acá, vamos a ver, este era
masa por velocidad final 2, masa 2 por velocidad 2 final. Esta es toda esta. Esta es esta acá. Ok, ok. Sí, esa es la idea, es quitarnos una variable. Y entonces, de ahí uno puede despejar. Entonces el V1F, vamos a ver, voy a copiarle y la pego de nuevo para no perdernos. Entonces vean, esto de acá lo voy a pasar a dividir y de este lado voy a agrupar. Ustedes sé que por qué me quedó esta V1F de este lado. Sí, no, no, ya vi, yo creo que era lo que usted decía. Esta no es V2, esta es V1I. ¿Esto era lo que usted decía? Efectivamente, profe. Sí, no es así. Eso está, tiene razón ahí. Entonces, ok, ahora sí estamos. Entonces agrupamos las VI. Entonces nos va a quedar al final V1F es igual de las, vean que de estas, aquí me quedan de estas dos y de estas me quedan los que se restan. Entonces me queda M1 menos M2 y va a ir dividido entre el M1 más M2 por el V1I y luego me va a quedar 2M2 que son estos que voy a subrayar en rojo. Ven, esta de rojo con esta de rojo. De ahí me va a salir un 2M2 entre M1 más M2. Y ya encontramos uno. Y ven que para hacer el otro tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Teníamos que hacer exactamente lo mismo. Pero entonces yo lo que les decía es, si yo las puedo intercambiar, si son exactamente equivalentes, si yo les cambio los nombres, entonces ven qué es lo que yo puedo hacer aquí. Yo cambio aquí este es el 2 por el 1. Aquí cuando cambio el 2 por el 1, ve que este término de acá pasa a ser este de acá. Y este de acá pasa a ser este de acá. Y vean que, bueno, y lo otro, vean que cuando yo cambio las etiquetas, este 2 de acá, que estaba acá, también se cambia. Entonces simplemente, como las dos se ven exactamente igual, no importa si yo cambio el 1 y el 2 en estas dos ecuaciones, las dos ecuaciones se ven exactamente igual, ¿verdad? Entonces, a la hora de resolver, cambiar el 1 y el 2 no importa, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro una y le cambio el nombre, me va a dar va a tener la misma forma. La misma forma. No es el mismo resultado, pero es la misma forma. Que era lo que quería que vieran. Porque en muchos casos uno puede hacer eso y se puede ahorrar un montón de trabajo. Ok, tomamos un receso entonces de 10 minutos y regresamos a las 8:03. ¿Les parece? Dale, Ok, profe. profe, gracias. Adelante, profe. Perfecto. ¿Listos para continuar? Correcto, profe. Vamos a hacer algo. Tenías otro problema, pero voy a saltarme ese y voy a empezar más bien con este otro problema. Este problema es de un examen pasado. No recuerdo si era del semestre pasado o de hace un año. Entonces, bueno, la idea es resolverlo también para que ustedes vean más o menos cuál es el nivel que va a salir en el examen. Yo lo voy a resolver tal vez un poco más lento de lo que uno generalmente tarda en resolverlo, ¿verdad? Para explicar los detalles. Pero igual este tipo de problemas, como ya han visto, uno tiene que resolverlos bastante rápido para efectos de examen.
Entonces el problema es el siguiente. Hay un jugador de hockey sobre hielo que golpea un disco A. Un disco A que tiene una masa de 0,17 kilogramos y está inicialmente en reposo. Luego el disco se dirige en línea recta a otro disco idéntico en reposo con el que choca. Después del choque se determina que el disco sale con una rapidez de 3 metros por segundo y un ángulo de 38.34 sobre la horizontal. Lo primero que hay que determinar es la rapidez del disco B después del choque, si nos dan su dirección. Entonces vean que nos dan la rapidez del disco A. Nos dan magnitud y nos dan dirección. Entonces básicamente eso significa que ya tenemos la velocidad. Entonces, tenemos la magnitud. V, esta va a ser, voy a ponerle VA y es final. Esa la magnitud es 3 metros por segundo. Y ahora la dirección nos la da el ángulo. Entonces eso quiere decir que teníamos que si este es VY, VAY, bueno, pongámosle VAFY, tengo algo. Ah, sí, revisar la hoja de quiz. Bueno, hagamos eso antes de que se me olvide. A ver cuál era la pregunta del quiz. Voy a ponerlo. La 2 del quiz se refieren a la del cálculo. Sí, ok. Bueno, voy a irme a esta página que me quedó en espacio. Y aquí vamos a hacer la del quiz. Entonces, de la pregunta del quiz dice que dos partículas de masa M igual a 1 kilogramo. Entonces tengo M1 es igual a M2 y son de 1 kilogramo. Chocan de frente. Entonces yo tengo esta que va para acá, esta que va para acá. Si yo pongo mi sistema de coordenadas X en esta dirección, y aquí le voy a poner la 1 y esta la 2, entonces eso quiere decir que el momento inicial es M1, V1 más M2, V2. Entonces las dos masas son iguales, entonces esto me da M. Y V1 es... Vea que ahí se pide solo la magnitud, no estoy pidiendo la dirección, entonces el menos no va a importar. Entonces una se mueve a 2 metros por segundo y la otra a 1. Entonces voy a poner 2 metros por segundo. Como se mueven en direcciones opuestas, si esta es 2 metros por segundo, esta es 1 metro por segundo. Me queda menos 1 metro por segundo. Entonces esto es igual a, el M era 1 kilogramo, entonces es 1 kilogramo por 1 metro por segundo. Ahora, si el choque es perfectamente inelástico, las dos se mueven con la misma velocidad, al final, entonces yo voy a tener que la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final tiene que ser es igual a 2 por la velocidad final, ¿cierto? Estas dos son iguales, ¿verdad? Cuando yo realizo eso, entonces me queda que 1 kilogramo
por metro por segundo es igual a 2 por la velocidad final por la masa. Aquí me faltó la masa. Bueno, las unidades, 2 kilogramos. Profe, perdón. Sí, El menos, bueno, que si hay 2 menos 1, ese menos sale es porque él va para el otro lado. porque dice que chocan de frente. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Entonces, como chocan de frente, tienen que ir en direcciones opuestas. Creo que ese fue el detalle que se les pasó, ¿cierto? Sí, es que a mí no me dio ninguna respuesta, pero lo que más se me pareció fue 0,5. Sí, ese de que chocan de frente es el que nos dice. Ahora, si me daba menos 0,5, es porque la dirección es en una dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, por eso yo le puse específicamente la magnitud, porque la magnitud no depende del signo. El signo me da dirección. La magnitud no tiene signo, entonces por eso les puse magnitud. Y entonces ven que la velocidad final tiene que ser efectivamente 0,5 metros por segundo. Adelante, Joseph. La pregunta, digamos, la velocidad resultante siempre es menor a la de cada partícula individual. Cuando se mueven las dos juntas, ¿Cuánto es vamos a así ver, en el yo creo que sí. O sea, si las dos se mueven juntas, lo más probable es que sí. Lo podemos hacer vamos a ver cómo. Bueno, es que va a depender de las masas también, ¿verdad? Porque si yo tengo dos masas diferentes, ¿verdad? Si tengo una masa que es muy pequeña, o sea, más pequeña que la otra, entonces puede ser que sí me cambie, ¿verdad? Podemos hacer un ejemplo. ¿Qué tal si, por ejemplo, que M1 fuera 0,01? Entonces tendría 0,1, que sería por 2, sería 0,1 por 2 menos 1 por 1, ¿verdad? Entonces esto me daría 0,8 kilogramos por metro por segundo. Y entonces la velocidad final para los dos sería la suma de las dos masas, que en este caso, bueno, sería este momento, que es 0,08 kilogramos, 0,8 kilogramos metros por segundo, dividido entre las dos masas, que las dos masas en ese caso sería 1 más 0,1 sería 1,1. Y en este caso igual nos daría que las dos velocidades son menores. Yo no lo generalizaría porque no es algo tan obvio, pero es probable que sea el caso. Ya ahora, si las velocidades, o sea, si lo que cambia es la velocidad, vea que si en lugar de cambiar si yo tuviera los mismos valores, pero este fuera la masa y la velocidad y esta fuera la masa, entonces ahí tendríamos 0,8 y estaría dividido entre 4, ¿verdad? Voy a hacerlo de nuevo ese otro para ver si nos da un caso que no se cumple. Entonces digamos que la masa 1 es 2, la masa 2 es 1, la velocidad 2 es igual a menos 1 metro por segundo y la velocidad 1 es igual a 0,1 metro por segundo. Entonces, esto me da, el momento inicial es 2 por 0,1 menos 1 por 1. Y esto me da de nuevo 0,8 kilogramos metro por segundo. Y ahora la velocidad final, que era el momento inicial entre las dos masas M1 más M2, sería igual a 0,8 kilogramos metros por segundo, dividido entre, ahora tengo 2 más 1, 3 kilogramos. 3 kilogramos
se me cancelan y me da 3 entre 8. Eso es más de 2. Eso es 2,66 creo. Bueno, 0,266, algo así, metros por segundo, me parece. Sí, profe, eso es lo que da. Ajá, y ven que ya ahora sí ya no. O sea, sí me dio menor que una de las velocidades, pero no menor que las dos. Entonces ya vimos que no necesariamente se cumple en todos los casos. Pero es una buena pregunta, es una pregunta válida. Claro que si uno sabe eso de entrada, entonces uno puede darse cuenta si el problema que uno resuelve está bien o está mal. Entonces me parece bien que piensen en esos términos. Está muy bien. Ok, ¿alguna pregunta más con lo del quiz? Bueno, regresemos al problema. Ok, bueno, teníamos un jugador de hockey, 2 discos que chocan. Voy a hacer el dibujillo por aquí. Aquí golpean el cosillo y este sale, y aquí hay otro disco B. Bueno, es de la misma base. Y al final los dos salen, entonces sale uno para, no recuerdo para dónde es que sale. Uno para acá y el otro sale para acá. Este A, este es B, este es A y este es B. Nos dan una velocidad, al final nos dan una velocidad, nos dan magnitud y dirección. Entonces de ahí puedo encontrar si este es VAF, este es Z, entonces tengo VAFX, VAFY, tengo los dos. Y puedo encontrar vamos a ver, el VAF, VAFX va a ser igual a V coseno de Z. Este V de acá es igual a, básicamente sería 3 por coseno de 38,34. Entonces esto es VAFX, yo lo calculé y me dio 2,37. Entonces, yo estoy tardando, pero eso tienen que hacerlo uno casi que automático. Y el VAFY es igual a, este me dio 1,86, que es simplemente cambiar ven que para el F, para este es coseno, y para este de acá sería el seno, ¿verdad? Porque este es el opuesto. Y ya tengo los dos. Pregunta, ¿por qué es que estoy separándolo o sea, ¿por qué los separo en componentes? ¿Por qué no lo hago como un solo sistema de coordenadas? ¿O por qué no cambio mi sistema de coordenadas a uno donde las dos, o sea, donde, digamos, donde donde las dos se muevan en la misma dirección? No sé si me explico. Empecemos por la primera. ¿Por qué calculo las dos componentes por separado? ¿Tienen una idea de por qué? Bueno, acordémonos que la conservación del momento es velocidad 1F más velocidad V2F es igual a masa por la velocidad 1 I más la masa 2 por la velocidad 2I. Y entonces aquí vemos esto, que todos estos son vectores, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando vemos vectores, entonces sabemos que tenemos varias ecuaciones. Eso implica que la conservación del momento son 3 ecuaciones. Entonces de aquí tenemos 3 ecuaciones. Si son 3 dimensiones o 2 ecuaciones en este caso. Son 2 ecuaciones independientes. Entonces, como aquí me están dando una dirección y los dos se mueven en direcciones diferentes, ven que el ángulo de las
yo cuando leo aquí veo que el ángulo en el que se mueven es diferente. Entonces yo sé que tengo que usar 2 dimensiones. Como yo sé que tengo que usar 2 dimensiones, voy a necesitar separar. Las ecuaciones de momento van a salir 2 de conservación del momento. Entonces yo separo la componente X y la componente Y. Separo las 2. Podemos hacer de una vez lo mismo con las del B. En realidad no sé mucho. Lo único que sé es el ángulo, pero no sé cuál es la velocidad todavía. Las 2 masas son iguales. Ahí está en verde lo que dice que el disco es idéntico. Entonces, ahora sí, vamos a escribir la conservación del momento para cada una de las ecuaciones. Entonces, inicialmente, el disco se mueve, voy a escoger la dirección X. Esta es la dirección X, la dirección en la que él se mueve. Es en un plano, entonces al final va a moverse, vean que se mueve con cierto ángulo. Y este también. Entonces, va a tener momento en X y en Y. Entonces, inicialmente solo tengo componente en X. Entonces, ¿qué tengo? Que la masa 1, bueno, las 2 masas son iguales. Voy a apuntarlo por aquí también. M1 es igual a M2. Y esto es muy importante para empezar a usarlo de una vez para simplificar los cálculos. Para resolver el problema más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, que tengo la masa por la velocidad 1 inicial. La velocidad del 2 es 0. Voy a escribirlo aquí para ser explícito por 0. Tiene que ser igual a la masa, y esto es en X, a la masa por la velocidad 1F en X, más la masa por la, no, esto no es 1, esto es A, X, y V, A, F, X, tiene que ser igual a la masa por la velocidad VBFX. Como ya yo sustituí los M's por el mismo, entonces ya va a ser más fácil porque yo los puedo cancelar. Y ya veo que básicamente la velocidad inicial es igual a la velocidad final en X. De aquí me sale que VAX y es igual a VAFX. Profe, Sí, disculpe ahí por interrumpirlo. adelante, no importa. Adelante, continúa. Entonces, digamos, solamente para reforzar lo que usted dijo más temprano, si las masas son idénticas, no importa la etiqueta que yo le ponga, pero si las masas son diferentes, sí importará. Eso no tiene que ver con las masas, porque vea que la ecuación, aquí nos devolvemos, vea que en realidad, o sea, el asunto de aquí para cambiar no era las masas. Lo que tenía que ver es la simetría de las ecuaciones, que en las 2 ecuaciones yo las puedo cambiar, pero pueden ser masas diferentes. Tiene Ok, que ver, ok. tiene que ver más con las ecuaciones que con otra cosa, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, mientras yo simplemente respete la cantidad de M1 y de M2, siempre va a estar igual, aunque yo le ponga la velocidad de M1 a M2. Si digamos, si usted cambia la velocidad de una y se la pone a la otra, ahí sí ya cambia. Ah, Pero ok, ok, ok. si usted conserva, esos son simplemente las etiquetas. Eso es, ¿a quién le llamo usted la bola 1 y la bola 2? En realidad eso no debería importar, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ok. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, profe. Perfecto. Espero no haberlos confundido más con eso, pero digamos, son ideas para que ustedes puedan resolver los problemas más rápido, ¿verdad? Y se ahorren trabajo, que son perfectamente válidas. A menos que uno le pidan específicamente que lo calcule y que lo demuestre, hay que hacerlo. Sí, o Pero sea, si, lo que usted decía era como que si nosotros nos piden en un examen o en una tarea, ajá, no enfocarnos tanto en resaltar cuál es M1 y cuál es M2. O sea, no ajá, tenerlo en M1 en rojo, M2 en azul, sino prácticamente todo tenerlo en negro sí, y sacarlo adelante. ajá. Ok, ya tenemos una para, de una ecuación, vea que esta es una ecuación, ya encontramos una relación. Y ahora hacemos la otra. La otra es la masa por la velocidad, la velocidad inicial a y, que es 0,
más la masa por la velocidad, la otra velocidad inicial, VB0Y, que también es 0, es igual a, ahora sí me queda la masa por la velocidad A final Y más la masa por la velocidad B final Y. Y entonces voy a ponerle colores acá. Esta es una ecuación y vamos a ver esta acá. Esta de acá es otra. Entonces, no, esta no lo voy a hacer. Entonces, hacerlo así y esta así. Y entonces, esta es para X y para Y. Y tenemos dos ecuaciones independientes. Vean que de acá, de nuevo, puedo cancelar las M de nuevo, como las dos son iguales, y eso me simplifica un montón el problema. Ahora de ahí, entonces, de la segunda ecuación, yo tengo que la velocidad, A final en Y es igual a la velocidad B final en Y, pero negativa, ¿verdad? No se me ha olvidado al menos todavía. La VAY yo la tengo, la VFY, VBFY, ya sabemos, esto tenemos que hacerlo, hacer el cálculo rápido, es VB, el seno de zeta. Y entonces nos queda que la VB final Y es igual a VAFY dividido entre, el V, sustituyamos esto, así, mejor. El VAY era, ¿cuándo fue lo que encontré que era? 1,86. Esto es 1,86 metros por segundo. Tiene que ser igual a este que es menos VB por el seno y el ángulo que nos daban era 51,56. Y de ahí entonces ya podemos despejar. Entonces nos queda que el VB es igual a menos 2,37. Metros por segundo. Que es básicamente este seno que está aquí. Multiplicando lo pasamos a dividir al otro lado. Y ahí obtuvimos las velocidades. Ahora el 2, la parte 2, lo que piden es, vamos a devolvernos, la rapidez con la que el disco A golpea el disco B. Entonces, la que nos daba, esa era la ecuación de X. Y vimos que entonces la velocidad A inicial en X era igual a la velocidad A final en X más la velocidad B final X. La velocidad A final en X la calculamos que era 2,37. Y ahora, para el VBX, entonces el VBX es VB por coseno del ángulo. Entonces esto es igual a 2,37. Por, vamos a ver si hice algo. Revisar el VA, el VY, está bien. $2,37 y el VB es menos 2,37 por coseno de zeta. Este menos lo que me da la dirección, ¿verdad? Esa es la otra parte, el menos lo que me da la dirección. Cuando yo voy a hacer un dibujo del VB, para ubicarnos, entonces el VB está en esta dirección. Este es el VB, este es el VB
FY y este es el VBFX. Ok. Este menos de acá, como es en el Y, lo que me está dando es la dirección del Y. Que yo creo que ese es un punto que les puede causar confusión. Uno llega aquí y vean que si yo lo escribo acá con el menos, le estoy poniendo el menos de la dirección del Y. Pero ese menos no es, o sea, yo no ocupo a la hora de sustituir es decir, esto tiene que quedar así. Ese menos yo no lo puedo utilizar en la magnitud de nuevo porque la magnitud no tiene signo. El menos me da la dirección. Entonces, aquí cuando yo escribo tiene que ser 2,37 más el B, que es 2,37 por el coseno de 51,56. Y esto me da 3,85 metros por segundo. ¿Estamos claros por qué no puedo incluir el menos en la magnitud? Cuando yo lo obtengo de acá, de esta ecuación. Sí, profe. Sí, creo que es algo de tener cuidado. Me parece que es fácil que se le pase a uno. Entonces ya tenemos la magnitud. Y bueno, eso es lo que pedían en esta parte. Ahora falta la parte C. Determinar qué tipo de choque es. Entonces, tenemos dos tipos. ¿Cómo sabíamos si un choque era de un tipo u otro? Lo que hacíamos era ver la energía. Entonces aquí lo que necesitamos ver es la energía. Entonces voy a ver la energía cinética inicial. Esta es la masa 1 por la velocidad A. Bueno, las dos tienen la misma masa, entonces A inicial en X, porque solo hay en X dividido entre 2. Y entonces esto sería 0,17 kilogramos por 3,85 metros por segundo dividido entre 2. Otro detalle que uno a veces tiene que tener cuidado es que a veces le dan una masa en unas dimensiones y la otra cantidad se la dan en otras dimensiones. Entonces hay que tener ese cuidado también. Profe, el 3,85 no va a la 2. Sí, a la 2 también. Porque esto es la energía. Entonces, esto nos va a dar aproximadamente, nos da 1,26 julios. Bueno, eso fue lo que me da a mí. Unos, decimales más, decimales menos, es lo que da. Y ahora tenemos que calcular entonces la energía cinética final. Y ahora sí tenemos las dos. Vean que ahora para la energía cinética no me importa la dirección. En realidad aquí yo puse la dirección porque era solo una. Pero realmente lo que yo ocupo es la masa por la velocidad 1 final A final al cuadrado entre 2 más la masa por la velocidad B final al cuadrado entre 2. De nuevo uso la misma M porque ya sé que son iguales. Esto me da M entre 2 VAF al cuadrado más VBF al cuadrado. Y de aquí teníamos que esto era 0,17 entre 2 por, en la parte A teníamos que era 3,85 al cuadrado. No, esa es la inicial. Esta, la final era 3 al cuadrado. Y la final de B era 2,37 más 2,37 al cuadrado. Todo esto va a ser metros al cuadrado entre segundo a la 4 por kilogramos. Sí, velocidad. Y entonces la energía cinética final va a ser igual a, esto me dio aproximadamente 1,24 julios.
que es una diferencia como del 2%. Entonces, para efectos prácticos, yo diría que sí, que es un choque elástico o aproximadamente elástico. No es mucha la diferencia. Y ahora el 4, piden el impulso, la fuerza promedio. Nos piden la fuerza promedio. La fuerza promedio se definía como era el I, la fuerza promedio, el impulso era igual a la fuerza promedio entre el delta T. Nos dicen que el delta T, si nos devolvemos acá, si una cámara determina que el golpeo entre el palo y el disco A dura 3 milisegundos, determine la fuerza promedio. Entonces, el delta T son 3 milisegundos, que esto es 3 por 10 a la menos 3 segundos. Y la fuerza promedio, entonces esa la vamos a obtener de aquí. El impulso es la integral de f de t. El dt, el f es dp dt. Aquí me queda un dt. Entonces aquí los cancelamos. Y básicamente lo que nos queda es el delta P, que es el P final menos el P inicial. Vean que la otra parte que uno se puede confundir es que uno agarre el cambio de momentum para el caso que no es. Vea que aquí dice que es la fuerza promedio que golpea el disco A. Entonces, en este caso, esto se refiere a cuando ¿cómo es? El palo ese golpea el disco. Entonces, el punto inicial, el PI, ¿cuánto es la velocidad que tiene el disco antes del golpe? Que es 0, el momento, perdón. ¿Cuál es el momento final? Es el momento que tiene después del golpe, que es la masa por la velocidad que llamamos AI anteriormente. Y este sería 0,17 kilogramos por 3,85 metros por segundo. Y esto da, bueno, no calculé cuánto da esto, al final calculé solo el resultado final. Y de aquí entonces podemos encontrar la fuerza promedio, no, sí, la fuerza promedio, que es lo que nos piden. Sería igual al delta P, no, al I entre el delta P. Perdón, es el I entre el delta P. Que es esta definición de acá. Vamos a marcarla por acá. De aquí despejamos y obtenemos esta de acá. Entonces la fuerza promedio, el impulso, que es este de acá, va a ser el delta P. Y yo voy a escribir el delta P, entonces va a ser, el P inicial es 0 y el P final es este, entonces va a ser 0,17 por 3,85 kilogramos metros por segundo menos 0. Todo esto lo divido entre 3 por 10 a la menos 3 segundos. Y entonces me da que la fuerza promedio es igual a, bueno, aproximadamente igual a 218 newtons. Y esa es la fuerza promedio. Ok, ¿alguna pregunta? Profe, disculpe, es muy rápido. ¿Por qué es que el P inicial era 0? Porque vea que lo que nos dicen es que cuando el palo golpea el disco, ¿verdad? Ajá. Entonces, antes de golpearlo, el disco no está en movimiento, es el disco A.
Ajá, correcto, correcto. Sí, es por cómo se toma el sistema. Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho hay que leer bien. Si uno no lee, de hecho yo me puse a resolver y me puse a resolver eh, el impulso para el golpe de los dos discos y ya después me volví a leer de nuevo y me di cuenta que no era eso lo que estaban pidiendo, es más bien de cuando cuando el palo golpea el disco A solamente, entonces inicialmente está en reposo. Si fueran los otros, entonces ahí sí hubiéramos tenido que utilizar bueno, en realidad para el otro caso, el choque de las dos, ¿cuánto sería la fuerza promedio? Para hacerlo con las dos bolas, lo que podría hacer uno es esto. Entonces, por ejemplo, digamos que nos piden calcular cuál es el impulso que le imparte una de las bolas a la otra. Entonces, por ejemplo, el impulso que siente A, entonces en ese caso yo tendría que hacer, la masa es igual, es la masa por la velocidad 1A inicial, bueno, es el cambio de momento, el PA final menos el PA inicial. Entonces esto hubiera sido la masa VAF menos la masa VAI. Y entonces simplemente lo que ocupo es el cambio de las velocidades. Y este de acá, este impulso sería el impulso que siente A por el choque con el otro disco, que sería, inicialmente tenía una velocidad de 3.85 y antes era 3, entonces ve que esto sería 0,17 por 3,85 menos 3. Y obviamente va a dar un resultado diferente, diferente al resultado, al valor que nos da para el impulso que recibe inicialmente. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, al final el otro disco también se mueve, entonces no es que le va a transmitir toda la energía como los dos se mueven, no es que uno le transmite toda la energía al otro. Entonces por eso en este caso la fuerza es diferente para este caso, la que ejerce el disco B sobre el disco A. ¿Más preguntas? Adelante, Joseph. Porque la fuerza promedio quedó el impulso entre tiempo. El impulso entre tiempo, porque vea que es la definición. Si yo agarro esta de acá, esta ecuación de acá, entonces uno lo que hace es calcular, usted calcula la fuerza promedio. Digamos que la fuerza es básicamente la misma. Voy a agarrar otra página. Si usted para el impulso lo que tiene es la fuerza promedio, bueno, usted utiliza una fuerza promedio, la fuerza promedio es constante en todo el intervalo de tiempo. Entonces usted hace F, voy a sacar solo la magnitud para no complicarnos, F promedio por el de T. Entonces, este es constante, sale, me queda F promedio por el delta T. Y ahí entonces yo despejo que la fuerza promedio es igual al I entre el delta T. Entonces, simplemente porque por definición la fuerza promedio es constante en todo el intervalo. No es, o sea, no es la fuerza que actúa en todo momento, pero es una forma de estimar más o menos cuál es el rango de fuerza. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tratemos de hacer este otro ejercicio para terminar.
que me parece que es ilustrativo, es del Tipler también. Entonces, en este caso tenemos dos bloques de masa, una masa 1 y una masa 2. Se mueven en la misma dirección. Y lo que sucede ahora es que la masa 1 va a chocar con el resorte de la masa 2. Entonces, hacerles una pequeña pregunta. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿La fuerza del resorte va a ser una fuerza interna o una fuerza externa? Mi Profe, sistema son las dos masas. Profe, es una pregunta de sí o no. ¿Sí o Profe, sí, no? exacto, no sería más bien como Sí, la fuerza del interna. resorte es una fuerza interna, Ex, ¿sí o no? Exacto. Es ajá. una fuerza interna, sí, Ah, voy a poner ok, ok, claro. es contarlo aquí. Para el sistema de las dos masas. Vamos a ver qué dicen. Ya se me perdió la encuesta. ¿Qué se me hizo? Que este es otro punto que yo creo que se puede confundir bastante. Bueno, en este caso, sí es una fuerza interna, porque vean que, el resorte está acoplado a esta masa. Entonces, básicamente es como parte de la misma masa, aunque usted considere el resorte, digamos, como que no tiene masa, sigue siendo una fuerza interna, porque está conectado a la masa. Si usted, si uno desconectara, o sea, si usted aplica una fuerza, otra fuerza, digamos, la fuerza de gravedad, cuando se lleva la masa M2, se lleva la masa con el resorte, va la masa junta, es parte del sistema. Entonces, de repente eso es importante tenerlo claro. Estos resortes pegados a las masas generalmente se consideran fuerzas internas. De hecho, para muchos de los casos, para muchos problemas de vibraciones de partículas, uno tiene un sistema, digamos, de partículas. Ya se quedó pegado esto para variar. Digamos que yo tengo un sistema de partículas, una rejilla de partículas, moléculas, de repente lo han visto en química, entonces uno las considera que están como conectadas por resortes, ¿verdad? Entonces, estos son las energías internas que que mantienen a las partículas unidas. Se modelan como resortes, son otro tipo de fuerzas, son fuerzas de básicamente vibración, que las partículas se separan y se unen, se separan y se unen, pero es el equivalente de resorte, entonces generalmente lo modelan con resortes. Ok, entonces, antes de que M1 choque contra el muelle, ¿cuál es la velocidad del centro de masas del sistema? Y aquí yo creo que el problema es que uno de una vez le va a dar algo porque dice, ¿y cómo hago para calcular la velocidad del centro de masas si no tengo las posiciones? ¿Verdad? Porque uno está muy acostumbrado a que el V es un dx de t, ¿verdad? Ese es el problema. Pero al final, yo lo puedo hacer simplemente con la definición. Entonces, la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas es igual a la masa por la velocidad de masa 1 por la velocidad de la partícula 1 más la masa 2 por la velocidad de la partícula 2. Bueno, aquí era, voy a escribir la fórmula como viene en el libro por acá. Esta era la suma de I de MI por VI.
y me piden la velocidad del centro de masas antes del choque. Entonces esto sería simplemente, ¿cuánto me dicen que es? La masa 1 es 2, 2 kilogramos, y la 2 es 5 kilogramos. Entonces esto nos da 2 por 10 más 5 por 3. Entonces, eso es lo que me pedían. La velocidad del centro de masas, ok. Entonces esto nos da 35 kilogramos metros por segundo. Y ven que todavía hay que dividir. El VCM es igual a M1V1 más M2V2 dividido entre la suma de las masas. Entonces esto es igual, como van en una sola dirección, al final nos queda solo una dirección. Entonces esto sería, pongámosle el I aquí, para ser correctos, ¿verdad? Pongámosle el I. Y yo estoy escogiendo esta dirección como la dirección X. Y entonces me quedaría 35 kilogramos, 35 kilogramos metros por segundo dividido entre la suma de las masas, que es 2 más 5 es 7 kilogramos. Y aquí nos queda que esto es 5 metros por segundo. Esa es la velocidad del centro de masas. Durante el choque, el muelle se comprime hasta un valor máximo de delta X. Y hay que encontrar ese valor. Y ahora sí. Entonces, bueno, para saber cuánto se comprime, lo que necesitamos es encontrar la energía cinética inicial y la energía cinética final. Ahora, ¿qué pasa cuando el resorte se comprime al máximo? ¿Verdad? Cuando el resorte se comprime al máximo, en realidad las dos están como unidas, ¿verdad? Porque las dos tienen contacto con el resorte y es como si las dos se movieran juntas. Cuando eso sucede, la velocidad de las dos masas es la misma y tiene que ser igual a la velocidad del centro de masas. Entonces, empecemos primero por la energía cinética inicial, que esa sería la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado entre 2, más la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado entre 2. Y esto sería igual a... A ver, entonces sería 2 por... Sería la masa 1 es 2 por la velocidad es 10 al cuadrado, 10 al cuadrado entre 2. Y me queda luego la masa de la partícula 2 es 5 por la velocidad es 3, 3 a la 2 entre 2. Entonces eso me da 100 más no, por 5, 35, no, 45. Este me da, de aquí salen 100 y aquí salen 45 entre 2. Entonces esto me da 122,5 julios. De nuevo, el punto es que, voy a anotarlo aquí, cuando se comprime al máximo, el resorte, las partículas, las masas se mueven juntas, se mueven a la misma velocidad.
Entonces, ya teníamos que la energía cinética inicial era 122,5 julios. La energía cinética final va a ser entonces, como las dos tienen la misma velocidad, va a ser la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de las dos al cuadrado dividido entre 2. Esta velocidad de las dos tiene que ser igual a la velocidad del centro de masas. Como no hay fuerzas externas, entonces no hay fuerzas externas. Entonces, VF es igual a la velocidad del centro de masas, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que la velocidad del centro de masas no va a cambiar, tienen que ser iguales. Entonces, la energía cinética final va a ser igual a, vimos que era la masa de las dos partículas, M1 más M2 es 7, por la velocidad que era 5 al cuadrado dividido entre 2, esto me da 87,5 julios. Y ven que hay una diferencia entre la energía cinética inicial y la energía cinética final. ¿Qué quiere decir eso? Como la energía en el sistema no se pierde, el cambio de energía cinética del sistema debe almacenarse como energía interna. Entonces, este es un punto importante. Y este es otro punto importante. Eso quiere decir que entonces el cambio de energía cinética, que es igual al 122,5 menos 87,5 julios. Vean que, bueno, es así más bien. No voy a escribirlas, es la final menos la inicial, a hacerlo bien. Es energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a 87,5 menos 122,5. Estos son julios y esto me da 80 julios. Esta energía cinética tiene que ser igual al cambio de la energía, a menos el cambio de la energía potencial interna. La única energía interna que se puede almacenar aquí es en el resorte. Entonces, la energía cinética del resorte, eso quiere decir que el delta U interno es, el final es Kx máximo al cuadrado entre 2 y la inicial es 0 porque no estaba comprimido. Ahora sí las podemos igualar. Vemos que tenemos esta aquí con esta de aquí. Esto es un menos, porque si no vamos a tener problemas. Entonces de aquí nos sale que el Kx max al cuadrado entre 2 es igual a 80 julios. Y entonces el K va a ser igual a, no, el X es el que quiero, el X va a ser igual a la raíz de 2 por 80 julios dividido entre el valor de K. Este me da el X máximo. Y entonces el X máximo a mí me dio 0,26 metros. Cuestión de revisar las unidades. Ok, quería enseñarles este ejercicio porque ven que creo que ilustra bien esto de las fuerzas internas, del cambio de la energía potencial y cinética en el sistema y otras cuestiones del centro de masa. Nos queda la parte C, pero esa la dejamos para después. Al final creo que igual esto tiene que ver más con el cambio de sistema de coordenadas, que creo que no es tan, de cambiarse al sistema del centro de masas, que creo que no es tan
no es tan relevante. Es más importante entender bien lo que está pasando, digamos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿por qué el diferencial de la energía da 80 julios? Ah, no era 40. Sí, es 40. El 80 me sale aquí. Son 40. Es que no sé por qué se me quedó el 80. El 80 de este que aparece acá es un 80 y se me quedó grabado. Está Ahora bien. sí, sí estamos de N- acuerdo. ¿No son más bien 35? 35, vamos a ver. 87,5 menos Ah, sí, sí, sí. 122, 12,5 y 12,5. Sí, sí, es 35. Me puse a hacer esto en la noche y ya a esas horas ya... no pasa nada, a todos nos pasa. Ok, entonces ahí estamos. Sí me varía el resultado entonces, porque no, esto aquí es 70. Queda 70. No va a variar mucho. Creo que va a ser más bien entonces como 0,24. 0,24 por ahí metros. Por ahí anda. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tenemos más consulta, entonces quedamos. Profe, ¿Sí? yo tenía una con respecto al quiz, con respecto a la primera. Ah, Si quieres, es que no sabía, o sea, si una fuerza externa actúa sobre solo una de las partículas, igual el momento lineal se conserva. La fuerza externa tiene que actuar sobre todo el sistema. ¿Es así? no, no. De hecho, esa pregunta la hice, ¿cuándo fue? La clase pasada fue, ¿qué le hicimos? No sé si por aquí estaba. No me acuerdo dónde era que estaba. Al final no importa que actúe sobre solo una o que actúe sobre varias. No fue la clase pasada. Fue, creo que está acá. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ya ni me acuerdo cuál era. Qué montón. Bueno, no me acuerdo. El asunto es que sí la habíamos visto por aquí en alguna parte. Sí, las fuerzas externas no tienen que aplicar sobre una, aunque apliquen sobre todas. Si aplica sobre una, al final va a cambiar, ¿verdad? Porque es una interacción con, con un sistema externo. Ok, ok. Entonces, sí, ok. Entonces, si una fuerza externa aplica sobre una sola partícula, entonces el momento lineal no se conserva. No se conserva. Ok, Solo por esa partícula. O sea, es como para ver lo sensible que es, ¿verdad? ya. Con solo una ya se pasean todo Sí, el- yo lo había pensado así, pero bueno, no sé si fue que la leí mal porque era muy temprano, pero me la pone que está como mala. Solo fuerzas externas actúan sobre una de las partículas, es lo que dice. Ok, ¿cuál de esas situaciones se conserva el momento lineal? Solo fuerzas externas actúan, las partículas solo sienten fuerzas internas, las partículas del sistema chocan entre sí. Ah, no, sí, ya vi que más bien es que la opción correcta no está porque eran las dos y la Es, tres. sí, eso fue lo que pensé. Yo marqué solo la 2 porque mejor tener una buena que una mala. No sé si, No, bueno, no, esa es no, mi no. lógica al menos. Pero Sí, sí, eso es sí, lo que yo decía. exacto, porque tiene que... Yo eh, creí que era solo yo que estaba pensando que la respuesta correcta no estaba. no, pero me parece bien, porque si ustedes se dan cuenta de eso, entonces están entendido bien. Eh, si hay algo que está mal, ustedes simplemente me dicen, ¿verdad?
Y que dicha que preguntaron, porque si no, yo no me doy cuenta. Y sí, era básicamente lo que vimos en el otro quiz. No me acuerdo en qué página está, pero ahí nosotros hicimos esas preguntas. Sí, Más que todo, correcto. sí, más que todo porque en el examen de repente a uno le dicen algo así y uno se queda pensándolo y después, o sea, lo que hace es hacerse bolas, pero es algo relativamente sencillo. Bueno, mejor entonces todos tienen esa pregunta porque no tenía solución. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, profe. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay más consultas, quedamos así. Que pasen un feliz fin de semana. Ojalá que puedan descansar algo. Está bien, profe, igual. Y la Gracias, otra semana. profe. Igual. Nos vemos. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego.